3. Listo. Ok, la pregunta 14 nos dice, institución encargada de recabar los impuestos en la Nueva España. La A, Real Hacienda. Real Hacienda, ¿verdad? Justamente la Real Hacienda, muy bien, va a ser la encargada de recabar los impuestos en la Nueva España. Era esta institución, como hoy en día la famosa Hacienda, la Hacienda Pública, que es la que se encarga de recabar toda la información pertinente con los impuestos, con los contribuyentes, todo ese rollo, ¿vale? Ok, entonces, aquí la palabra clave obviamente va a ser impuestos igual a Real Hacienda. ¿Vale? Ok, 15, instituciones encargadas de impartir justicia. Como les digo, siempre la 15 sí es bien importante, es fundamental, porque esta nos la preguntan constantemente en el examen. La institución que se encarga de impartir justicia, ¿se acuerdan cuál era la que impartía justicia en la Nueva España? Esa sería nuestra palabra clave, justicia. Audiencia. Audiencia, exactamente, la Real Audiencia. Muy bien, perfecto. Ok, acá tenemos que la Real Audiencia, pues era la encargada de impartir justicia. Último virrey de la Nueva España. ¿Recuerdan que habíamos visto el nombre de este último virrey de la Nueva España? Juan O'Donoghue. de Donojú, ¿no? Exactamente, muy bien. Entonces, último virrey, cuando ustedes vean las palabras último virrey, estas son nuestras palabras claves y entonces, pues yo siempre les digo que el apellido O'Donoghue es así como la palabra fundamental, que es la clave para que ustedes puedan recordar qué onda con esta pregunta. Esta pregunta era muy común hace algunos años, 4 o 5 años. Con el tiempo ha dejado de ser común, pero yo de todas maneras les digo que siempre la consideren, la tomen en cuenta para que la tengan presente, pues, ¿vale? Para repasarla. Luego dicen, son instituciones de gobierno y administración de justicia de la Nueva España. ¿Se acuerdan cuál era la administración del gobierno y cuál es la administración de la justicia? Esta pregunta es muy nueva, ha venido constantemente en los últimos, por lo menos, 4 exámenes que se han hecho de febrero, junio, entonces tiene 2 años más o menos que la comienzan a presentar. ¿Ok? Yo puse la B, que es audiencia y virreinato. Ok, perfecto. Sí, yo también Entonces, puse esa. por supuesto, debe de ser audiencia y debe de ser virreinato. Muy bien. La audiencia se encarga de la justicia, el virreinato se encarga de la impartición pues, del gobierno, digamos, ¿no? Del orden, del gobierno, de la parte de administrar las cuestiones políticas. Entonces, exactamente es la cosa. Ok. ¿Les está pareciendo la, la diapositiva pasada? Déjenme ver. Ahí está. ¿Ya les aparece el nuevo cuestionario? Ya, gracias. No, gracias a ustedes. Yo andaba en mi rollo y no me había dado cuenta qué onda. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, ahí está. Ahora sí, 14, 15, 16, ahí está. Están todas las preguntas que, pues, estamos viendo hasta ahorita. Ok, muy bien. 18. Los ayuntamientos fueron las instituciones que se encargaban de la administración pública en las ciudades españolas, el Virreinato de la Nueva España. Estas instituciones se encontraban bajo la autoridad de los La B, B. cabildos, ¿no? Corregidores, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Cabildos. Cabildos. Más bien bajo los corregimientos, porque ustedes se acuerdan, los cabildos son ayuntamientos. El otro nombrecito con el que se conoce a los cabildos es ayuntamientos. Y entonces, dice, los ayuntamientos fueron instituciones que se encargaban de la administración pública de las ciudades en el Virreinato de la Nueva España. Estas instituciones se encontraban bajo cargo de quién, o sea, quién las controlaba, ¿se acuerdan? Había un intermedio entre el virrey que controlaba todo el virreinato y esa figura intermedia que se encargaba de un grupo de cabildos. ¿Recuerdan que esa figura intermedia era más y menos que el corregidor, ¿no? Es el que era como Sí, de gobernador. hecho mencionamos también a la corregidora, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era Muy la bien. esposa del corregidor.
Exacto, que les dije, esta señora la corregidora, ¿qué hacía la corregidora? Y nosotros decíamos, no, pues quién sabe qué sea la corregidora, ¿no? Nada más nos las enseñaban así en la escuela. Pues quién sabe, bueno, pues la corregidora es la esposa del corregidor, y justo como dice Tona, corregidor y corregidora, pues eran los gobernantes intermedios, los que gobernaban un grupo de cabildos. Muy bien, la respuesta correcta es la B. 19. El nombre recibe el cuerpo colegiado en el que laboraban funcionarios que conocían todos los asuntos de los dominios españoles en las tierras del Nuevo Mundo. La D, ¿no? La La D, D. Ahora sí, Consejo cuando de termina la Indias. palabra, y entonces, cuerpo colegiado es Consejo de Indias. Muy bien, perfecto. Por supuesto, es la D, Consejo de Indias. Este Consejo de Indias es un cuerpo de sabios, un cuerpo que hace un colegio de sabios, y entonces, pues está compuesto por esta gente que sabía todas las leyes sobre las Indias. Entonces, tenemos que recordar la palabra cuerpo colegiado. Con esto, Consejo de Indias. La 19, yo se la recomiendo que sí también la consideren importante, la seleccionen, la repasen, porque también viene constantemente, sobre todo para área 1 y área 2, viene muy constante esta pregunta. 20. Ejemplos de los medios que permitían a la iglesia alcanzar su influencia económica durante la colonia. ¿Las encomiendas? el Real Patronato, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Yo la verdad no me acuerdo. Yo las encomiendas porque eso es lo que hacían para, así como el diezmo y eso, ¿no? Más o menos. No tanto No. así, más bien las Las- encomiendas, acuérdense que eran casos de comunidades de indios, con los indios adentro, estaban bajo tutela de los españoles. Si ustedes se acuerdan, indios bajo tutela españoles es igual a encomienda. No necesariamente eran la iglesia que tenía el control de la encomienda. En realidad los encomenderos eran los antiguos conquistadores. ¿Qué pasó? Yo le puse Real Patronato, pero ya tengo la duda porque dice ejemplo de los medios que permitieron a la Iglesia Católica alcanzar su influencia, y si fuera por eso serían las donaciones, Exacto. Que pero además tengo ahí la justamente- duda. No, está bien, Tona, exactamente, porque dice, fíjense, influencia económica. Y entonces, justamente, el Real Patronato tiene que ver con el derecho del rey a mandar sobre la iglesia. Porque acuérdense que en este momento la iglesia y el Estado estaban unidos en una sola cosa. Eran muchos cardenales, obispos, más bien muchos obispos. Muchos obispos habían llegado a ser, pues, virreyes incluso. Entonces, no había una división de iglesia y Estado. La iglesia se beneficiaba del Estado. Pero ¿de dónde encontraban sus recursos económicos la iglesia? El cobro de una cosa que se llama el diezmo, pero bueno, aquí no nos dicen diezmo, ¿y de qué otra cosa? Pues de lo que todavía sigue viviendo la iglesia, chicas, ¿no? No sé si escucharon justamente que ahora con la pandemia pues estaban pillando los sacerdotes y la gente de las iglesias en este país, porque pues nadie, por ejemplo, el 12 de diciembre de hace un año, pues así, la iglesia estaba que se infartaba, ¿no? Porque ¿qué nos recibía? ¿Qué nos recibía la iglesia? Y no había feligreses yendo a la basílica o yendo a otras iglesias, parroquias de la esquina, pues las donaciones, ¿no? Ya ven que uno va bueno, no sé si sean católicos, pero cuando uno va a la misa, pues ya deja ahí la limosna. Que la limosna, pues es una donación. Te pasan Entonces, la canastita, ¿no? Yo creo que es todo es donación, ¿no? Porque no sé si alguien se ha percatado, pero cuando vas a pedir una misa de X cosa, cuando tú das el dinero no te dan un recibo o una factura, más bien dice ahí en letras chiquitas que es una donación. por supuesto. Sí, también chingoncillos. Sí, Claro, clavan el colmillo bien feo. por supuesto. Sí, porque te dicen de a 1000, ¿no? La misa de a 1000. O sea, si Yo fuera por eso no pido misas. pues sí, pero sí, justamente, ese fue el gran negocio, digamos, de la iglesia durante la época colonial. Por un lado, el diezmo, que era obligatorio, ese sí, el otro las donaciones, porque la gente les donaba, no solo en esa época se les donaba dinero, se les donaban casas, ranchos, haciendas, o sea, había gente que con tal de, según ellos, llegar al cielo, donaban hasta lo que no, ¿no? Entonces, fortunas también llegaban a donarles a la iglesia. Son las famosas donaciones. Va que va, esto recuérdenlo, pues bien en el examen. Esta pregunta es muy atípica, esa pregunta casi no la he visto yo en el examen, ni la he visto en las guías, pero ha llegado a venir.
Entonces, acuérdense nada más, la donación. 21. Es el nombre que se le daba al resultado de la mezcla entre una indígena y un español. La A, ¿no? No, la D. Indígena y Sí, el español mestizos. somos mestizos. Muy bien. Acuérdate, Miguel, que criollo es el español, pero que nace en América, o sea, de ambos padres españoles o de ambos padres Sí, es criollos, verdad. pero es Sí, sí. español, nada más que es un español como de segunda, mientras que la mezcla entre el indígena y el español, pues da origen al mestizo, lo que se supone que somos nosotros, en teoría, ¿no? Porque tenemos otro origen, el origen afrodescendiente, y ese sí nunca lo hemos pelado. 22, hijo de español. Entonces la que sigue es la 20, digo, la que sigue es la D, ¿no? Ajá, exactamente. La que sigue vuelve a ser la D. Hijo de españoles nacidos en la Nueva España. Cuando son hijos de españoles, exactamente, ahí sí es criollo. Muy bien, ajá, súper bien. Exacto. Muy bien, La ok. que sigue es peninsulares. No, porque los peninsulares son los que venían de. Ah, la que sigue es peninsulares, sí. ¿Cuál era el grupo privilegiado de la Nueva España? Es decir, el que tenían el control de todo, absolutamente todos, que estaban en los cargos públicos, que tenían grandes fortunas, que pues también explotaban y discriminaban y segmentaban a la población a su antojo, pues obviamente los peninsulares, ¿no? Específicamente porque los peninsulares eran los gobernantes que venían de España mandados por el rey para ocupar cargos en la audiencia, para ocupar el cargo de virrey, para ocupar cargos de obispos, y algunos también llegaron a ser corregidores, incluso. Funcionarios de la Real Hacienda, ya sabemos, toda la corte de burocracia que había en la Nueva España. Muy bien, ok, ahí está la 23. 24. Determina cuál inciso contiene los enunciados que son verdaderos. A ver, vamos a ver cuáles son verdaderos, cuáles son falsos. Primero, los criollos eran hijos de los españoles nacidos en América, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. 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 Lo voy a poner con una, con una señalización para ver que es verdadero, ¿no? A ver. Los mestizos formaban parte de la clase privilegiada. Falso. 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 Los privilegiados eran los peninsulares y se acabó, ¿no? 3. Los mestizos eran hijos de españoles e indígenas. Verdadero. Verdadero. Verdadero, muy bien, exactamente. Las castas estaban formadas por individuos de la misma raza. No sé, ¿no? No sé. Falso. Falso, los ambos eran hijos de negros e indígenas. Exactamente, muy bien, Belén. La respuesta correcta es 1, 3 y 5. 1, 3 y 5 es la C. Pues los ambos no son hijos los ambos sí son hijos de negros e indígenas. Muy bien. Ok. Esta cada vez ya menos viene, pero pues como ustedes lo pueden ver, si se les dificultó, sí seleccionenla, señálenla, recuérdenla, anótenla y luego ya con los materiales le ponen una señalización de que la tienen que repasar. Pero si no hubo problema con ella, igual no señalen nada. 25. Órgano de gobierno propio de ciudades y pueblos, poseedor de una limitada autonomía en la Nueva España. Pero, ¿cuál es la base de todo en las ciudades y los pueblos de la Nueva España? La Real Audiencia. La Real De Audiencia el es la que cabildo. imparte justicia a todo. Pero, ¿cuál es el gobierno chiquito? El Limitado. cabildo, ¿no? O Cabildo, El ayuntamiento. perdón. cabildo. Exacto, muy bien. El que tiene poquito poder, está muy limitado en su autonomía, está hasta abajo, pues son los cabildos, ¿no? Justo, si son cabildos de pura población española, se le llama ciudad. Pero si son cabildos de pura población indígena, se les dice pueblos, ¿no? Como por ejemplo, acá por Iztapalapa todavía hay muchas comunidades en Iztacalco, perdón, son pueblos, el pueblo de Santa Anita, el pueblo de no sé qué, se les sigue llamando así porque pues en su origen eran eso, eran los pueblos de comunidades originarias de la Nueva España. La Ciudad de México, pues ahí luego su nombre lo dice. La Ciudad de México era una ciudad de puros españoles y por ejemplo encontraste el pueblo de Tlatelolco, pues que estaba al ladito, la Ciudad de México pues ya era un pueblo de indios. O sea, un cabildo, pero una población indígena. ¿Va? Entonces, cabildo son pueblos, cabildos también son o ciudades. 26. Unidad productiva en materia La Hacienda, agrícola ¿no? y ganadera durante la Nueva España. Ok, ¿cuál es? La hacienda.
Muy bien. Entiendo. Acuérdense que había haciendas mineras, haciendas ganaderas, haciendas agrícolas. También, esa es la otra cosa, ¿no? Por todos lados hay haciendas, había haciendas. Todavía hay en algunas zonas en Chalco, hay un montón de haciendas. Se van para Hidalgo, hay un montón de haciendas. Se van para Cuernavaca, hay un montón de haciendas. Y así, en el norte incluso también, nada más que esas eran ganaderas. 27. Fueron importantes reales de minas, o sea, lugares donde había minas, durante el periodo colonial. Es la D. Exactamente. La de- Zacatecas, por supuesto, Real del Monte, que siguió viva durante mucho, mucho tiempo, y Guanajuato. Pues ya saben ustedes, Guanajuato es una zona minera, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, cuando veamos la independencia de la Nueva España, pues donde está ya todo el desmadre era una zona de minas. Obviamente, los mineros son de la población que era más explotada, que hoy en día, por ejemplo, quien se dedica a ser minero, también se ve muy explotado. Gente muy pobre, que trabaja mucho, por lo tanto se cansan muy rápido en todo el sistema. 28. Ordena la estratificación social de la Nueva España, el rango más alto, el menor. Es la C. Bien, entonces, tenemos que empezar con español, luego que sigue de español, Criollo. criollo, que sigue de criollo, Mestizo. Mestizo. ¿será? ¿Qué dicen ustedes? Indio y negro. Va que va, muy bien. ¿Se acuerdan de nuestra clase? Los indios tuvieron una posición privilegiada, a pesar de que ustedes no digan, "Ay, ¿cómo crees?". Realmente tuvieron una situación privilegiada porque tenían un derecho especial aparte que los hacía estar más beneficiados que los mismos mestizos. Entonces, más bien la respuesta es Ah, cierto. La B. criollo, luego siguen los indios, que eran un trato aparte, trato especial, luego los mestizos y finalmente los negros. Así quedaría. ¿Va? Va que va. Muy bien. Acuérdense que pues, los reyes españoles, la ley española malmiraba a todas las mezclas raciales. Entonces, por eso no tienen tantos privilegios como los tres primeros grupos, que pudiéramos decirlo así, son grupos puros. 29. La minería fue una actividad económica de mucha importancia en la Nueva España, principalmente en los estados de Yo le puse B. Guanajuato, Pachuca y Zacatecas. Así es, Esa no la sé. Guanajuato, Pachuca y Zacatecas. La situación es que, pues también aparece San Luis Potosí, aparece Guadalajara, pero Guadalajara no es una región minera. Abajo aparece Zacatecas, si lo es Michoacán, sí lo es, pero Guerrero, pues en esa época no lo era como tal. No había minas en Guerrero para entonces. Esas minas que hoy existen en Guerrero fueron apareciendo después. Muy bien. 30. La extracción de fue determinante para la economía de la Nueva España. Metales Metales preciosos. preciosos. Exactamente, metales preciosos, ¿no? Plata, oro específicamente, estamos hablando de eso. Muy bien. 31. Principales actividades económicas que se practicaron en México después de la llegada de los españoles. Yo puse la B. La B que es agricultura, ganadería, Ganadería y minería. minería. Perfecto, muy bien. Así es, agricultura, ganadería y minería. Muy bien, exacto. Son las tres principales actividades, ¿no? Pero de ellas, como ya sabemos, la principal era la minería. Y ahora, 32, primer organismo que se estableció en la Nueva España. El primerito de todos. ¿De acuerdo? Ayuntamiento. El ayuntamiento o cabildo, ¿no? Antes de que hubiera virreinato, antes de que hubiera audiencia, ya había cabildos. El primer gran cabildo es Cuba, luego de Cuba se van a crear otros en Haití y así, pero al que realmente se crea en la Nueva España, inmediato llega, así el primer cabildo que se crea, inmediato llega Hernán Cortés, es en Veracruz, ¿no? La famosa Villarrica de la Veracruz,
Ahí está, es el primerito. Antes de que existiera virreinato, antes de que existiera audiencia, antes de que existiera la iglesia misma, ya se había creado un ayuntamiento. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, vámonos ahora con el siguiente cuestionario. Déjenme, les quito tantito acá y vamos a iniciar con, ahora sí, el que ya habíamos dejado pendiente. Este cuestionario que habíamos dejado pendiente es el de la conquista militar y espiritual de México, y aquí lo tenemos. Entonces, la pregunta uno nos dice, emperadores aztecas mexicas que gobernaron México durante la guerra con los españoles. Es la B. La B. Es la B. Yo siempre le digo MCC, ¿no? Acuérdense de Mocte, Cui y Cuau. Así, justamente. Mocte, Cui y Cuau. Ahí está. Entonces, vamos a poner que la respuesta correcta es la B. Déjenme nada más que se seleccione y listo. Moctezuma II, Tláhuac, Cuauhtémoc, ¿no? Justamente, ahí está. Ok. Tlatuani dirigió la defensa de los mexicas y murió contagiado de viruela. Entonces, cuando ustedes vean la palabra viruela, van a Es decir la A. Cuitláhuac. Exactamente. Cuitláhuac es el que muere de viruela. ¿Va? ¿Qué va? Cuauhtémoc es el último. Si se acuerdan, hasta yo les había dicho la palabra Temoc significa caída, ¿no? Y entonces siempre relacionamos la caída de Tenochtitlán con el nombre de su gobernante, que Temoc es como de cabeza, justamente lo que significa Cuauhtémoc es águila que cae de cabeza. Es decir, bueno, que va para abajo, pues. Entonces, acuérdense que Temoc es hacia abajo. Entonces, ya, con eso lo tendremos. El último es Cuauhtémoc. Casi se caracterizan por eso, ¿no? Moctezuma II le toca la llegada de los españoles, a Cuitláhuac pues le toca la defensa de la ciudad y se muere de viruela, y a Cuauhtémoc lo que le toca es ver el final de la ciudad, la caída de la ciudad. Es cultura que constituía un imperio a la llegada de los españoles. La A. Ah, exactamente, mexicas o aztecas. Muy bien, perfecto. Súper, claro que sí, mexicas o aztecas. 4. Los mexicas tuvieron un sistema político teocrático. ¿Se acuerdan? Ahí está, siempre teocrático, ¿no? Es el sistema mesoamericano, y los mexicas eran mesoamericanos, entonces es el sistema. ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos visto. Donde el gobernante era el supremo sacerdote y el jefe militar. Durante la llegada de los españoles, ¿quién gobernaba la ciudad de México Tenochtitlan? Por supuesto. Moctezuma II, ¿verdad? Exacto, Moctezuma II. Hubo otro Moctezuma, primero ese no lo peleen, siempre debe ser Moctezuma II. Moctezuma volumen 2, yo siempre le digo. Muy bien, ok. Perfecto, Moctezuma II. Así es. 5. La fundación de la Villa Rica, la formación de un ayuntamiento, el paso por Zempoala y Tlaxcala, así como la masacre de Cholula, representan las principales características de la exploración y conquista de... Ahí yo tengo una duda, porque como tal no era México, ¿sí? Pues no, pero digamos que pues, al examen le dejamos México, Tona. Vale. Sí, no era México. En sentido estricto no era México, pero el examen no lo marca así. Y de hecho la respuesta es México. No de América, porque América es más extenso, ¿no? O sea, de América tendríamos que hablar que de Cuba, que luego se van para Nicaragua, que luego van brincando para El Salvador, que el del Perú y no sé qué. Y aquí en realidad solo nos están mencionando localidades mexicanas, o bueno, lo que con el tiempo va a ser México, ¿no? Es decir, Villarrica, Tlaxcala, Cholula, ¿no? Entonces, pues sí, aunque en sentido estricto es México, todavía, pues nosotros le vamos a poner que México para el examen. Hacen que luego el examen tiene estas cosillas medio raras. En general también los exámenes de la UAM suelen como cometer estas cosas. 6. Señorío que apoyó a Hernán Cortés para invadir Tenochtitlan. Muy bien, Tlaxcala, exactamente. El que va a invadir es Tlaxcala. Así es. 7.
Gobernantes mexicas que enfrentaron al ejército español en orden cronológico. Es La C. Moctezuma, La Cuitláhuac C. y Cuauhtémoc, La ¿no? C. Exactamente, como Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Cuicuau, ¿no? Como les dije, el último es Temoc, ahí está. Ese es un tip, Temoc es el último, de cabeza. Ok, perfecto, muy bien, vámonos con la siguiente. 9, no, 8. La Triple Alianza fue integrada por, ¿se acuerdan? También este es un Triple Es la Alianza, D, la D, ¿no? la D. Exacto. Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba. Yo siempre les digo, Triple Alianza, 3 T's, ¿no? Así, además. Justo, muy bien. Triple Ok. T. Triple T, exactamente. Las 3 T's de Triple Alianza. Muy bien. Exacto. 9. En 1521 comandó la matanza de, hecho que desató un levantamiento en armas contra los españoles en Tenochtitlan. Es la Es C. Pedro de Alvarado en el Templo Mayor, ¿no? Exactamente, es don Pedro de Alvarado, amigo de Hernán Cortés, y es el Templo Mayor. La famosa matanza del Templo Mayor es como el acto más simbólico de toda esta conquista, porque tras esto ya cambia la suerte de los españoles y que me los corren y todas esas cosas, ¿no? Dan origen a la Noche Triste y pues a la muerte de Moctezuma y cambios muy importantes. 10. Ordena cronológicamente los acontecimientos. Ok, ¿se Yo acuerdan? digo que es la D. Aquí yo Yo digo siempre les igual que es digo la D. primero y último. ¿Cuál será el último acontecimiento, chicas, chicos? Así ya el último. Ese es nuestro referente. Sitio de Tenochtitlan. Sitio de Tenochtitlan. Pues el sitio de Tenochtitlan es el asedio final a la ciudad. Entonces tenemos dos opciones. Tenemos la opción B, tenemos la opción D. Y se acuerdan, dentro de la ruta, yo siempre les digo también, acuérdense de la ruta de Cortés. ¿Por dónde entra Cortés al continente americano, digamos? Prácticamente, ¿por dónde entra el territorio mexicano? ¿Por Cozumel? Por Cozumel, ¿verdad? Viene de Cuba, pasa por Cozumel. Entonces, no peleen que si Jerónimo de Aguilar, no, ustedes vean Cozumel. Entonces, ahí está el tip. Pues tenemos esto y esto. Rayos, se complica un poco, ¿no? Entonces, ahora, de acuerdo. ¿Cuál sería entonces la ruta si ustedes entraran de Veracruz a la Ciudad de México? ¿Qué pasan primero? Después de Veracruz, ¿qué pasan? ¿Han ido a Veracruz alguna vez? No, pero no, bueno, había comentado que algo de la Villa Rica, ¿no? Ajá, Veracruz, de la Villarrica, muy bien. Y ahí está el tip. Veracruz es la Villarrica, ¿no? Entonces, ustedes entran de Veracruz pasan Tlaxcala, de Tlaxcala pasan Cholula. De Cholula, pues ya de aquí de Puebla ya es también cerquita de la Ciudad de México. Por acá, por el oriente, por Iztapalapa y todas estas zonas llegan rapidísimo a Puebla. Entonces, bueno, la cosa es la Villarrica. Este es el siguiente punto. O sea, prácticamente entra por Cozumel, Yucatán, Tabasco, Veracruz, se clava directamente a Cortés, se va a clavar a Tlaxcala, de Tlaxcala a Cholula, de Cholula a la Ciudad de México. Entonces, la respuesta correcta es la B. Así es su ruta. La ruta de Cortés es Cuba, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Tlaxcala, Cholula, Ciudad de México. Así se va como la ruta, ¿vale? Esta 10, sí, por favor, la van a seleccionar. Pues esta siempre nos cuesta un poco de trabajo. Es muy recurrente en el examen que aparezca. Acuérdense, la respuesta correcta es la B, y esta 10 sí me la van a seleccionar. 11. Tlatuani, que dirigió la defensa de Tenochtitlan y murió contagiado de viruela. Ya la habíamos visto. ¿Quién muere contagiado de viruela? Tláhuac. A 11 también me la van a seleccionar, pues necesito que la repasen constantemente. Necesito que ustedes me la vayan repase y repase y repase. ¿Ah? Ok. 12. Fecha en la que la ciudad de Tenochtitlán cae en poder de los españoles. El 13 de agosto de 1521.
El 13 de agosto de 1521. Muy bien, perfecto. Ok, claro, 13 de agosto de 1521. Perfecto. Esta pregunta ya casi no viene en el examen, pero también yo les pido que la seleccionen por si nos llega a venir. Es que es muy específica, ¿no? Entonces es como, ay, no me acuerdo. Bueno, ustedes tienen que repasar estas preguntas, ¿va? El periodo de la conquista militar culminó al morir, ahora sí, fíjense, el último Tlatoani de México. Es de Cuauhtémoc el que muere quemado, ¿no? Exactamente. Pues no me he quemado, pero sí le Bueno, le queman los pies. Exacto, Belén, justamente, más bien lo ahorcan, pobrecito, después de eso lo ahorcan. Le fue muy mal, pobrecito, pero bueno, ajá, justamente. Es Cuauhtémoc, ¿no? Después también yo les pido que lo seleccionen para que ustedes puedan repasar y recordar como ese tip que les di, ¿no? El de Temoc de cabeza. 14. A la llegada de los conquistadores, Moctezuma II gobernó Tenochtitlán basado en un modelo. B, Modelo. teocrático. Exacto, si ustedes recuerdan que el modelo es teocrático, ya no hay problema, porque ya saben que Moctezuma gobernó y gobernará todo su periodo, igual que Cuitláhuac, igual que Cuauhtémoc, igual que muchos otros gobernantes antes que él, bajo un famoso sistema teocrático. ¿Va? Esta pregunta es también muy recurrente en el examen. Si ustedes fallaron, seleccionenla. Si no fallaron y automáticamente dijeron teocrático, ya está. Esta es la respuesta. Exactamente. Ya la tienen en su cabecilla. Es suya esta pregunta. Ya no hay necesidad de que la repasen. Si no, pues sí hay que repasar. 15. ¿Cómo fue visto Cortés por los indígenas? ¿Se acuerdan? Como un dios, ¿no? Como Que era Dios. Quetzalcóatl. Exacto, el dios Quetzalcóatl. Esta pregunta también viene muy constante sobre todo para los de área 1 y 2. Yo lo que les recomiendo es que igual, si ustedes a la primera le dieron y dijeron, sí, tengo esta pregunta entonces ya no la seleccionen, pero si no, si se les dificultó, si de pronto dijeron, ay, ¿cómo lo veía? Como conquistador, como rey, como rayos, ya no me acuerdo. Ah, bueno, pues entonces la seleccionen, ¿vale? 16. Ordena cronológicamente los acontecimientos. Alianza de los españoles con los tlaxcaltecas, fundación de la Villa Rica de la Veracruz, matanza en Cholula, sitio de Tenochtitlán, reunión en Cozumel, de Cortés y Jerónimo de Aguilar. La repetí justamente para que, esto es muy importante, les digo, viene muy seguido en el examen y para que ustedes recuerden. Entonces, ¿cómo dijimos que era la ruta? Cozumel, Yucatán, Es la Tabasco, B. Veracruz, entonces, muy bien, es la B. B. Exacto, Cozumel, Yucatán, no nos dice nada de Yucatán, nos dice algo de Tabasco, no nos dice nada de Tabasco, nos dice Veracruz, sí, Villarrica de la Veracruz, de ahí automáticamente a Tlaxcala, de Tlaxcala a Cholula, de Cholula a Tenochtitlán. Bueno, Iztapalapa y de Iztapalapa a Tenochtitlán. Entonces, ahí está. La respuesta correcta es la B. 17. La alianza de algunos pueblos indígenas con los españoles que terminó. La caída de Tenochtitlán, ¿no? Por supuesto, especialmente se está refiriendo a los tlaxcaltecas, ¿no? Justo, la caída de Tenochtitlán. 18. Ordena cronológicamente los hechos de la conquista española de México. Derrota de los mexicas, captura y muerte de Moctezuma, llegada de Cortés a Veracruz y su avance hacia Tenochtitlán. ¿Qué dicen? La B. Exacto, primero llega Cortés a Veracruz, ven, todo parte casi de Veracruz, porque parece que en Veracruz es cuando dice, ¡ah! ¿Existe Tenochtitlán? Entonces la quiero conquistar. Perfecto, muy bien. Y la derrota de los mexicas, finalmente. De acuerdo. 19. La significativa disminución de la población indígena, la importante inmigración de España, el tráfico de esclavos, la acumulación de metales preciosos en Europa y el aumento de la piratería fueron algunos efectos de La C. El descubrimiento y conquista de América. Exacto, el descubrimiento y conquista de América. Pues todo esto nos retrata qué es lo que está pasando en los dos lados del mundo, ¿no? Tanto en América como en Europa. Hay un montón de población española, se da el tráfico de esclavos, porque hay una importante caída de la población indígena, se mueren por las guerras, por las viruelas sobre todo, ¿no?
Hay una acumulación de metales preciosos que se va para Europa, especialmente para España, y por supuesto que como resultado de que España y su casa de contratación de Sevilla tienen el control absoluto de los recursos en América, pues los otros países como Francia, como Gran Bretaña, aplican la chida y entonces dicen, no nos vas a vender a precios baratos, te robamos. Entonces aplican la piratería. Muy bien. Ok, 20. Ordena cronológicamente los acontecimientos. La prisión de Moctezuma, la Malinche y Jerónimo de Aguilar se Digo unen que es la B. a La B. Cortés. Muy bien. Tenemos nuevamente que encontrar el último y el primer acontecimiento. Entonces, ¿cuál será el último acontecimiento de este listado? ¿Qué dicen? El suplicio de Cuauhtémoc, que es el último. Exactamente, Jair, perfecto, justo. El suplicio de Cuauhtémoc, que es el último, es cuando, como nos dijo hace rato Belén, le queman los pies. Entonces es el último, pero oh rayos, aquí tenemos todas las opciones, los incisos marcados como el último. Bueno, ¿qué otra cosa pasa? El principio es la 2, ¿no? La de la Malinche y Jerónimo de Aguilar se unen a la expedición de Cortés. Exacto, y esto es bien importante porque ya sabemos que la Malinche y Jerónimo de Aguilar son los traductores. Sin ellos, Cortés hubiera valido nada. O sea, literal, no hubiera valido absolutamente toda su expedición. Son estos dos La B. personajes fundamentales. Entonces, ahora sí, tenemos la 2, tenemos la 5, y ya, ahí está. Todo el proceso, ¿no? Entonces, justo como por la mitad, lo que tenemos es el 4, que es la llegada de Pánfilo de Narváez, que como ustedes saben es la mitad de este peliculón, porque es cuando Cortés se tiene que salir de la ciudad, dejar a su amiguito Pedro de Alvarado, que acabamos de ver hace rato que es un desmadrísimo, con la matanza del Templo Mayor, y ahí cambia la lógica. Ahí cambia por completo la lógica de la dinámica pues, política de la conquista, porque pues ahí para los siguientes acontecimientos, pues los españoles perdieron por completo el control de la ciudad, se tuvieron que hasta salir de ella. Bien, 21, órdenes religiosas que estaban encargadas de la evangelización en América. ¿Recuerdan? Y aquí sí vamos por orden: franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. Ahí sí, también la 21 apréndansela sí o sí de memoria, porque así es el orden: franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. Siempre nos los piden que los enumeremos. Además, en orden. Los primeros en llegar son los franciscanos, siguen los dominicos, los agustinos y los jesuitas. Pues, fíjense, otro tipo de pregunta que ha venido. Ya saben, estas, si las tuvieron bien, ya no la repasen. Pero si no la tuvieron bien, repásenla, porque es de estas fundamentales que vienen en el 22. Los primeros religiosos que evangelizaron a los indígenas en la Nueva España. Sí. Los franciscanos. Muy bien, perfecto. Los franciscanos. Así es, los franciscanos. Bien. 23. La evangelización de los indígenas se llevó a cabo por medio de Misiones y congregaciones. misiones y congregaciones. Perfecto, muy bien, exacto. A través de misiones y congregaciones. Importantísimo, ¿no? Estas misiones, estas congregaciones se van a caracterizar porque era donde se encontraban los sacerdotes, las congregaciones religiosas, por ejemplo. Y las misiones, pues eran estas cosas en las que se iban a adentrar a las zonas donde estaban los indígenas para poder evangelizarlos directo, ¿no? Hasta, no sé, ¿han visto un capítulo de Los Simpson donde Homero Simpson se va de misionero y que les habla a unos niñitos como africanos de Jesús y que está en una torre y no sé qué tantas cosas le pasan? Bueno, a eso nos referimos con la cuestión de las misiones. Mucha gente antes se iba de misionera, creo que ahora ya casi no. Iban de misioneros, así, que enseñar la evangelización a las comunidades indígenas de nuestro país. 24. Fue la orden religiosa que estableció las misiones en el norte. ¿Se acuerdan quiénes estaban en el norte? En cuanto nos digan el norte, nosotros vamos a decir, bien, entonces muy bien, aquí Oscar dice jesuitas. Y exacto, los jesuitas están en el norte, ¿se acuerdan?
Esto es fácil y sencillo, chicas, chicos, en cuanto vean norte, jesuitas, se acabó, no hay más. Como la 25, esta sí la vamos a seleccionar, sobre todo si no se acordaban. Orden religiosa que se encargó de la evangelización del norte, o de evangelizar el norte. Otra vez, ¿quiénes dijimos que son? Perdón, chicas, chicos, me votó por un momentito esta porquería, pero ya estoy acá otra vez. Ahora sí decíamos, ¿quiénes son los que van a evangelizar el norte? ¿Se acuerdan? Chicas, ¿me escuchan, chicos? ¿Están por acá? Ahora sí ya me escuchan bien. Chicas, chicos. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. profe. Es que me votó dos profe, veces, sí, no sé qué escucha. pasó, pero me votó ya, me permitió regresar otra vez, perdónenme. Ahora sí lo que les decía, cuando ustedes vean norte, es igual a jesuitas, ¿va que va? ¿Ok? Bien, jesuitas norte, eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Orden empleó las artes como herramienta para la evangelización de las comunidades indígenas. Los agustinos. Exacto, muy bien, los agustinos, perfecto. Sí, justamente, las artes van a estar tomadas en cuenta como la principal herramienta de evangelización para los agustinos. Entonces, ahí ya tenemos otra, ¿cómo les diré yo? Otra palabra clave, otro tip, artes agustinos. Cuando ustedes vean que las artes, que no sé qué, para la evangelización, bueno, son los agustinos. 27. Contrato celebrado entre el rey y un particular con el que se acordaban las asociaciones mutuas para la realización de algún proyecto de conquista. ¿De acuerdo? Bien. La merced real. La merced real eran privilegios que daba el rey. ¿A qué va? Eran estos privilegios. Capitulación, ¿no? La famosa capitulación, exactamente, que tiene capítulos, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, por eso se llamaba así capitulación, por el capitulado de regla 1, regla 2, regla 3, ya ven, como en los contratos del banco. Capítulo 1 del que no sé qué, capítulo 2 del que no sé qué. Así se le conocía este contrato, justamente. Ok, muy bien. Seleccionen agustinos si no supieron contestar a la primerita que era los agustinos los que utilizaban las artes y en la 27 también, si no recordaron que el nombre se llamaba capitulación. No pasa nada, no pasa absolutamente nada, pero ya saben ustedes, hay que seleccionarlas para que podamos allí repasar un poquito más cuando tengamos que hacer los repasos de este tema importante. Muy bien, entonces vámonos con la siguiente. La siguiente nos dice, los primeros franciscanos que llegaron a evangelizar a los indígenas mesoamericanos fueron conocidos como los apóstoles de México. ¿Por qué? Ven, ¿no? ¿Ve? Sí. Sí, perdón, le estaba contestando al profe Aurelio que les diera 5 minutitos. Sí, es porque alfabetizaron a los indígenas y les enseñaron las escrituras cristianas. No solo los evangelizaron, les enseñaron el español. Gracias a esto, las comunidades indígenas comenzaron a hablar el idioma de sus conquistadores. 29. Relaciona las acciones con cada personaje.
unió las coronas de España y el Imperio Romano Germánico, pues igual no nos interesa tanto, ¿no? Pero se encargó de la expedición de la expedición del continente americano. Pues pudiéramos ahí ver quién es el conquistador o el expedicionario, ¿se acuerdan? ¿Quién es el conquistador o el I. expedicionario? Pero más bien, ¿quién es el de la expedición? O sea, Carlos I sí es como el que ordena como rey, pero ¿quién se avienta Es el Hernán Cortés, Hernán ¿no? Cortés. Exactamente. Sí, porque el rey nada más dice, córrele, ve, ¿no? Como mamá, córrele, tráeme las tortillas, pero pues, ¿quién va a aventarse y a rifarse la misión de conseguir las tortillas? Pues Cortés, ¿no? Así, casi, casi. Muy bien. Entonces yo digo Luego que dice, sería la D, bien, pues muy bien, porque el primer virrey, ¿cómo se llama? Antonio de Mendoza. Antonio de Mendoza. Y por allá vimos que había un fraile muy importante que fue defensor de los derechos de los indios, que su nombre es Bartolomé de las Casas. Entonces tenemos, como ya vimos anteriormente, que la E es 5, tenemos dos opciones en C y D, y tenemos el primer virrey sería D, que es Antonio de Mendoza, entonces está bien cerradita porque aquí las dos tienen, entonces, ¿quién nos va a ayudar a descartar? Pues quien nos ayuda a descartar es Hernán Cortés, pues la C es 2. La respuesta correcta es la C. Muy bien, acá ya había visto a Oscar que había... No es así. Sí, porque justo Hernán Cortés es la 2, ¿no? 2C. Y yo pongo 2A, Sí. Carlos I, es que justamente Carlos I es el que une las coronas de España y la romana Germania. Y acuérdense que Carlos II, el hechizado, es el que es, bueno, pues es familiar lejano, como tataranieto de este rey de acá de Carlos I, pero es este el que ya no puede tener hijos, que le pasa la corona a su sobrino nieto, y es el que entonces genera los cambios políticos. Fue uno de los últimos temas que vimos, las famosas reformas borbónicas. Vientos. 30. Relaciona las acciones con cada personaje. Y ya con esta nos vamos. Expulsó a los españoles de la ciudad antes de morir de viruela. Viruela, ¿quién pica, chicos? Tláhuac, muy bien. Fue considerado el último de los tlatoanis mexicas. ¿Quién es el último? Cuauhtémoc. Último tlatoani, Cuauhtémoc, muy bien. Luego dice, gobernó Tenochtitlán a la llegada de los españoles. Moctezuma. Moctezuma. Y ya con eso lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos, porque dice, asesoró la estrategia española y sirvió de traductor. ¿Quién sirvió de traductor? Malinche. Y sus acciones permitieron la fundación de la Nueva España, Hernán Cortés. Entonces nos quedamos con estos primeros. 1B, tenemos 1B, tenemos dos opciones de 1B, aquí tenemos 1B, tenemos 1B, entonces ya no nos sirve tanto. Último, Tlatoani de la Nueva España, de la Nueva España, del México Tenochtitlán, tenemos que es Cuauhtémoc, y entonces, ahora sí, 2B, 2B, esa es la respuesta correcta. La C. Muy bien, ok. Vámonos ya nada más a resolver esta última. Bueno, la 31, selecciónenla. Si no la recuerdan, aunque con todo lo que vimos anteriormente es muy fácil de recordarla, ¿no? Pero selecciónenla. Ha venido en algunos exámenes, sobre todo los últimos 3, la 30. Y la 32. Ordena cronológicamente los acontecimientos. Noche Triste, Matanza de Templo Mayor, Batalla de Centa, llegada de Pánfilo de Narváez, sitio de Tenochtitlán. ¿Cuál será lo último? Sitio de Tenochtitlán. Muy bien, ahí es como lo último. Pero de todo esto, Matanza de Templo Mayor, Batalla de Centa, llegada de Pánfilo de Narváez, Noche Triste, ¿cuál es lo primerito, digamos? Todo esto, la matanza del Templo Mayor, produce la expulsión de los españoles de la Noche Triste, la batalla de Centla Centla es Tabasco. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Fíjense, si Centla es Tabasco, ¿cómo dijimos que entra Cortés? Entra Cortés, Cozumel, Yucatán. Cuando bajamos de Yucatán, ¿qué sigue? Sigue Tabasco, ¿no? Entonces, justamente, la respuesta correcta sería, en primer lugar, la batalla de Centa, posteriormente,
la llegada de Pánfilo de Narváez. 3-4, está reñida. 3-4, 3-4. ¿Qué sigue después de la llegada de Pánfilo de Narváez? Seguirá la famosa matanza del Templo Mayor. Después de la matanza del Templo Mayor viene la Noche Triste, al final el sitio de Tenochtitlan. Y se les dificultó la 32, por favor, seleccionenla. 33. Ordena cronológicamente los acontecimientos. Arribo de la expedición de Grijalva, encuentro con Jerónimo de Aguilar, recibimiento en Tenochtitlan, muerte de Cuitláhuac, muerte de Moctezuma. ¿Qué habrá sido lo primerito en todo el proceso de conquista? Yo digo que es la de arriba de la expedición de Grijalva, ¿no? La primerita es la expedición de Grijalva, que es de las primeritas expediciones, ¿no? Entonces, exactamente, ya, con eso tenemos. Pues sabemos que recibimiento en Tenochtitlan ocurre cuando Moctezuma está vivo, muerte de Moctezuma, pues es parte del proceso que sigue, y la muerte de Cuitláhuac, pues ahí es donde se corta, porque ya no hay más acontecimientos después de Cuitláhuac. Así es. Si no recordaron la 33, seleccionen la 33. Les voy a subir el material para que entonces ahora sí ya ustedes procedan a ver el video y hacer el rellenado de la información que tienen que rellenar y el repasado de lo que tienen que repasar, y los veo el día de mañana. ¿Va que va? Entonces, nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a retomar temas de geografía y sería todo por mi parte el día de hoy. Nos vemos mañanita, chicas, chicos, y ahora sí ya nos regularizamos. Una disculpa por no haberlos podido ver las 2 semanas anteriores, pero ya estoy aquí, estoy con ustedes, vamos a seguir cambiando. ¿Va que va? Entonces, los veo el día de mañana, chicas, chicos. Con esto también ya terminamos el cuestionario de la conquista. Entonces, cuídense mucho, los veo mañana. Hasta mañanita. Ya los saco a todos de una vez para que corran a la clase del profe Aure.